Yo quisiera preguntar así de entrada, ¿ustedes se consideran amigos de Dios? ¿En serio? ¿Lo comprobamos? Bueno, amigos de Dios. Mire, es muy importante entender lo que representan las palabras escritas en la Biblia, porque debido a los idiomas en los cuales se tradujo, una sola palabra puede decir varias cosas, dependiendo del lugar donde está escrita. A eso se le llama contexto. Y vamos a hablar primero del contexto de lo que es la amistad desde el punto de vista, vamos a hablar desde el punto de vista de lo que conocemos, punto de vista social, pero que tiene que ver mucho también con la perspectiva de Dios en cuanto a la amistad. El Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, dijo algo impresionante. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Y aquí es donde vamos a empezar a reflexionar desde el principio, ¿qué tanto somos amigos? Y en este caso les preguntaba, amigos de Dios, eso lo vamos a ver, pero ¿qué tanto todos los que estamos aquí sabemos ser amigos? Mire, la amistad es la relación entre dos o más personas con una intención recíproca de tener cuidado, fidelidad y lealtad hacia la otra persona. Y usted ahí tiene que empezar a analizarse. Un amigo es la persona con la cual nos une un sentimiento de protección, de afecto. La amistad es una relación afectiva que sobrepasa muchas veces la fuerza de una relación familiar. ¿Alguno de ustedes ha comprobado que ha podido contar más con un amigo que con la misma familia? ¿Sí o no? Y es un hecho. O sea, no es agradable, pero es un hecho. Y tan es un hecho que la Biblia lo dice. En Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, la verdadera amistad sobrepasa muchos límites. De manera que tener un amigo es contar con alguien que está siempre dispuesto a apoyarte e incluso llega a sacrificarse por ti. Y como esto es recíproco, eso también significa que tú también estás dispuesto a hacer lo mismo por esa persona. ¿Alguien tiene un amigo en estas condiciones? Porque mire, amistad es sinónimo de lealtad, de fidelidad. De manera que cuando tú encuentras un amigo en esas condiciones, con ese carácter, pues jamás lo vas a olvidar, aunque las circunstancias de la vida los lleven por otro camino. ¿Cuántos de ustedes llegaron a tener un amigo que dejó una huella indeleble en su corazón, aunque ya haya partido, aunque ya no esté con nosotros? Y tú dices, esa persona valió la pena conocerla, fue mi amigo. Y bueno, y si tu amigo fue cristiano, pues sabes que está en el lugar donde lo vas a ver alguna vez nuevamente. Proverbios 27:9 dice: el aceite y el perfume alegran el corazón, y la dulzura de un amigo más que el consejo del alma. O sea, el Señor le da mucha importancia lo que referente a la amistad. De manera que un amigo es quien tiene cuidado de ti, quien desea tu bien, te acepta tal como eres. Y aquí yo ya estoy pensando en el mejor de mis amigos. ¿Y sabe quién es el mejor de nuestros amigos? Es el Señor Jesús. Mire, un amigo verdadero no te adula para conseguir algo de ti. No lo hace, no lo haría jamás. Al contrario, siempre te va a decir la verdad, aunque te incomode. ¿Y sabes qué? Esos son los mejores amigos, pero son con los que a veces hasta nos
chocamos porque nos dicen la verdad. Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Alguien que te adule y que te esté por ahí sobando la espalda para sacarte algo? ¿O alguien que te diga la verdad aunque te duela? Ese es el papel también de nosotros aquí en el púlpito. Decir la verdad aunque duela. ¿Cuántos han salido de aquí bien adoloridos y rasgados y rasgándose las vestiduras? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es una espada que corta el alma, que atraviesa el corazón, que expone las intenciones. Un verdadero amigo es aquel que te aprecia y que te valora a pesar de conocer tus defectos. Pero especialmente un amigo es alguien confiable. O sea, es alguien en el cual siempre puedes confiar. Y este es el principio del matrimonio, mis hermanos, también. La persona que está a tu lado desde hace muchos años, dependiendo del tiempo que lleves de casado, tiene que ser tu mejor amiga, tu mejor amigo. Evidentemente esto ya trascendió, ya hay una relación sentimental distinta, mucho mayor, afectiva, íntima, pero tiene que tener todas esas características. La esposa puede ser el mejor parámetro para los varones, para decirnos la verdad, porque normalmente nos engañamos, normalmente, y la esposa es la que te puede decir: mira, ya deja de estar haciendo esto porque ya ni siquiera te queda. Hasta en la edad, ¿verdad? No sé, oye, ya como que eso que te estás vistiendo, como que ya pareces chavorruco, ¿verdad? Ya. O sea, y viceversa, ¿verdad? Mire, la Biblia tiene bellísimos ejemplos de amistad. Obviamente no vamos a estar viendo esto en este momento, pero hay uno que es el más notable, porque en el caso de Abraham, él fue llamado amigo de Dios, y eso es lo notable. En el libro de Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿A cuántos les gustaría ser llamados amigo de Dios? ¿A cuántos? Yo creo que todos. Pero vamos a empezar a ver por qué fue Abraham considerado de esa manera por el Señor. Y le voy a decir por qué. Es asombroso que el creador del universo, el soberano sobre todas las cosas, haya decidido considerar a un siervo, a una de sus criaturas, a alguien imperfecto, como su amigo. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué se refirió el Señor a Abraham como su amigo? Lo acabamos de leer. Primero, porque creyó a Dios. Pero voy a cambiar la palabra. Le creyó a Dios. Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Para creer a Dios hasta los demonios y tiemblan. Pero para creerle a Dios, mi hermano, se requiere de tenerle una confianza total a Dios. ¿Usted confía totalmente en Dios? No conteste a la ligera. Porque confiar totalmente en Dios representa que usted está dispuesto a cerrar los ojos y dejarse caer en sus brazos para que Él haga de usted lo que quiera. Y que usted esté dispuesto a hacer lo que Dios dice. Entonces, Abraham le creyó a Dios. Desde el principio, desde que escuchó su voz, en su corazón tuvo la convicción de que podía confiar en Él. Y en esa reciprocidad, en esa confianza, Abraham fue el hombre fiel y obediente que llevó a cabo la voluntad del Señor. O sea, Abraham hizo lo que Dios le mandó. Y esas son características de alguien que puede ser considerado amigo de Dios. Mire lo que dice la Escritura con respecto a Abraham en Génesis 18:17. Acompáñame ahí, por favor. ¿De qué tamaño era la confianza que Dios había depositado en Abraham? Dice Génesis 18:17, ¿ya lo tiene? Entonces el Señor dijo, estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada para que usted me siga en la versión que trae.
Dice, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se da cuenta de la confianza que le tenía? Dice, si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, había una absoluta confianza de decir, yo a Abraham no le puedo ocultar ninguno de mis propósitos, ninguno de mis planes, porque hay un propósito en su vida. Ahora, ese propósito en Abraham, ¿por qué el Señor estaba confiado en que Abraham lo haría? Porque conocía el corazón de Abraham. Y lo más asombroso, mis hermanos, y podría decir misericordioso de Dios, es que a pesar de la infidelidad y del rechazo del hombre, incluidos muchos de sus siervos, incluidos los creyentes, su deseo y disposición de extenderle la mano, lo cual es una señal de ofrecer su amistad, ha sido siempre. Normalmente cuando hablamos de tomarnos de la mano del Señor, ¿para qué es? Cuando le decimos, Señor, extiende tu mano, pues porque nos sentimos abatidos, nos sentimos en la lona y necesitamos que el Señor nos levante. Pero ¿sabía usted que extenderle la mano a alguien es un sinónimo o es una representación de ofrecer amistad? ¿Y qué cree que hace el Señor cada vez que extiende la mano hacia usted? Le está ofreciendo, o sea, le está extendiendo su confianza. ¿Cómo estamos respondiendo a la confianza que Dios nos extiende? Porque ese trato de ofrecerle al hombre su confianza, lo podemos ver también con Jesucristo, con sus discípulos. Hay algo que podemos ver en similitud entre lo que sucedió con Abraham y lo que sucedió con los discípulos. Después de haber dicho, nadie tiene mayor amor que poner su vida por sus amigos, en Juan 15:14 enseguida dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjese las palabras. Estas palabras en boca de otra persona pues son dignas de rechazo. Cualquiera que le diga a usted, ¿quieres ser mi amigo? Haz lo que yo te digo. ¿Usted qué le dice? Pues no, ¿verdad? Y si se lo dice Jesús, ¿usted qué le dice? ¿Usted cree que esta palabra es para nosotros? Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes serán mis amigos o son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y yo lo tomo para mí. ¿Usted lo toma? De manera que así como Abraham, por creer a Dios, salió de su lugar de origen, y esto es una representación de salir del mundo, dejando atrás todo lo que podría ligarlo con su pasado para cumplir la voluntad de Dios. O sea, así como Abraham le creyó a Dios y dejó todo, también los discípulos de Jesucristo, para poder llevar a cabo la comisión que les delegó, debieron confiar en Él. Para salir de las condiciones en que vivían, obedecer sus palabras y atreverse a renunciar a todo lo que les ligaba al mundo. El Señor llamó a sus discípulos para transformarlos, mis hermanos. Y la Escritura es clara al enfatizar la necesidad de apartarse del mundo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Cómo enfatiza la Biblia esto? Así como también enfatiza la obediencia, la santidad, como un distintivo, o podríamos decir como un requisito en la vida de quienes se reconocen como siervos de Dios. ¿Usted se reconoce como un hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces estos distintivos tendrían que formar parte de su experiencia diaria de vida. El apartarse del mundo, el ser obediente y vivir en santidad. ¿Sí lo cree o no lo cree? Pues aunque no lo crea. O sea, cada vez se escuchan menos amenes, menos sís. Pero está bien, porque nos está haciendo reflexionar el mensaje. Mire lo que dice Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabes qué significa contristar al Espíritu Santo? Significa ponerlo a celos.
Y eso es cuando tú volteas la mirada a otras cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y es cuando el espíritu se contrista. También dice que se entristece, pero no es una tristeza como la del ser humano. Es algo que simplemente el Señor sabe que se tiene que alejar, porque la persona está pretendiendo meter en el lugar donde debería de estar el Espíritu Santo algo que no tiene que ver con su voluntad. Y eso lo lleva a celar. ¿Ustedes no celan a quien aman? ¿Sí o no? O sea, celos sanos, no estoy hablando de esos celos violentos, celos sanos. Bueno, la amistad con el mundo, la Escritura la está equiparando con un adulterio espiritual. ¿Y por qué cree? Porque no puede haber ningún acuerdo entre los principios, la obra, los propósitos y el Espíritu de Dios, con los principios, los propósitos, las obras y el espíritu corrupto que norma la vida de quienes están conformados al mundo. De ahí surge el no puedes hacer yugo desigual con los incrédulos. No puede haber ninguna relación. O sea, el aceite y el agua no se pueden mezclar, aunque tratemos de hacerlo. Por eso cuando vemos a alguien en la iglesia o lo vemos leyendo la Biblia, orando o pues manifestando ciertas evidencias de que parece que se convirtió al Señor, por ciertas prácticas creemos que la persona ya es cristiana, pero nos damos cuenta por sus frutos que no tiene nada que ver con la fe aquello que profesa. Por eso cuando un creyente en un creyente, aunque conozca la palabra, no hay el discernimiento de la soberanía y la santidad de Dios, el carácter santo del Señor, es muy fácil pretender relacionarse con Él, pero en las condiciones que ni siquiera nos permitirían acercarnos a Dios. No sé si me doy a entender. Y nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo acercarnos al Señor en condiciones que ni siquiera podrían ser pensadas por un hijo de Dios. Por eso la Escritura en 1 de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es amar al mundo? Es sentir todavía atracción por las cosas que tú sabes anticipadamente no forman parte del plan de Dios para tu vida. Pero hay quien justifica muchas acciones, hay quien justifica muchas actitudes, muchos hábitos, muchas costumbres por el simple hecho de que es algo que consideran que no es malo, nada más porque su criterio así se los dice. Y hasta sacan contextos de la Escritura para querer justificar un pecado, lo cual tampoco es posible. El Señor es claro al decir: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo. Y cuando hablamos de amar al mundo, incluye la gente del mundo, no solo las seducciones del entorno. Dice: el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es todo? Pues todo. Y habla de los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues las inclinaciones todavía a buscar el placer carnal, así de simple. Cuando tú todavía te quieres dar esos gustos que sabes que ya no deberían de formar parte de tu vida. En el comer, en el beber, en el hablar, en el actuar, en la forma de reaccionar. Los deseos de la carne, las inclinaciones de la carne. Los deseos de los ojos. Bueno, ¿por dónde entran todo lo que nos puede seducir, todo lo que nos puede atraer o todo lo que nos puede desviar? ¿Por dónde entra? Por la mirada. El Señor dijo: si tu mirada es buena, tu corazón es bueno. Pero hay quien todavía tiene una mirada que no es buena, una mirada lasciva, una mirada lujuriosa, una mirada de soberbia, de orgullo, de humillación. Y la vanagloria de la vida, ese sentir de muchos de pretender estar por encima de los demás. Soberbios, orgullosos, altaneros,
Cuando la Escritura dice que consideres a los demás como superiores a ti. Bueno, todo eso, dice el apóstol Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esta batalla entre lo santo y lo profano, mis hermanos, comenzó en los lugares celestiales desde antes del principio de la creación, cuando Luzbel pretendió el lugar del único Dios soberano. Sabemos el destino de ese ángel caído, pero esa batalla, a partir de la caída del hombre, el terreno donde se está llevando a cabo, y lo va a hacer hasta el final de los tiempos, es aquí, en el mundo, mis hermanos. Pero con un nuevo protagonista. Sigue siendo el enemigo, sigue siendo Satanás, pero ahora la pelea es con un nuevo protagonista, la iglesia. Contigo, mi hermano. Porque la iglesia está formada por quienes, al decidir seguir a Cristo, eso te hizo ponerte en contra de Satanás. ¿Sí sabías eso? ¿O no sabías? Y que tienes un enemigo que siempre va a querer hacerte caer, como león rugiente, devorarte. O sea, a todos los que recibieron, a los que creyeron en su nombre y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, contra ellos es la batalla. Aquellos que por gratitud y amor han decidido pagar el precio de ser discípulos de Cristo, negarse a sí mismos, renunciar a todo lo que les relacione con el mundo para caminar en obediencia, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No en vano el Señor le dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso lo hemos explicado muchas veces, pero aquí viene la reflexión. Si alguno quiere seguirme, ¿quién quiere seguir a Cristo? Bueno, será entonces que si alguno desea seguir a Cristo, o lo voy a plantear diferente, ¿alguno puede seguir a Cristo sin negarse? ¿Qué cree? No, porque el Señor dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿será que alguien puede seguir a Cristo sin negarse realmente? Sin despojarse de aquello que aún le tiene atado al viejo hombre corrupto. Ya hemos hablado de eso, por eso lo puedo decir. Sin hacer evidente esa vida transformada, esa mente renovada que Dios demanda de sus hijos. ¿Será que alguien puede seguir a Cristo en esas condiciones? Que renuncie a sus argumentos, porque vaya que hay muchos argumentos con los que queremos justificar nuestras acciones. Que renuncie a la conducta de doble ánimo, a esos malos hábitos que irracionalmente quiere justificar, o lo más grave, ignorar o hacer de lado un pecado que lo tiene atado y no se quiere arrepentir. ¿Será que alguien en esas condiciones puede seguir a Cristo? Pero hay quien parece que sigue a Cristo y está en esas condiciones espirituales. Ahora, eso solamente lo sabe el Señor. Y también por los frutos de repente pues uno también los llega a conocer. Pero cuando el Espíritu toma a un creyente, va a identificar ese llamado a la santidad, a la obediencia, convencido de caminar en la verdad. Y eso te hace enemigo del mundo. Y por eso serás rechazado. La pregunta es: ¿el mundo te está rechazando? ¿O te sigues amalgamando? Jesús lo advirtió a sus discípulos. En Juan 15:19 dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los aparté del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Qué seguridad tenía el Señor Jesucristo de que sus discípulos ya no eran del mundo? ¿Y esta palabra usted cree que es para nosotros? ¿Será que el Señor tiene la seguridad de que usted ya no le pertenece al mundo? ¿Qué cree? Él sí lo cree, aunque sabe la realidad de muchos de nosotros. Mire, usted muestre un cristiano que ame a Dios, que sea hacedor de su palabra, y conocerá a uno que va a ser rechazado, perseguido y agredido por el mundo. Pablo se lo dijo a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo
serán perseguidos. Porque hay quien quiere vivir piadosamente, pero no en Cristo, sino en sus propios conceptos de piedad, de los que se disfrazan de piedad, pero viven como mundanos. Pero aquí dice Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora, vea a un creyente que no se niega a los deseos de su carne, que no renuncia al ego, y verán a alguien que no tiene problema con el entorno mundano en el cual vive. La gente lo acepta y no, pues es buena onda. Oye, pero pues él es cristiano. Sí, no, pero él lo puedes invitar a tomar y lo puedes invitar a una fiesta y hace y de repente está ahí entre todos y saca sus chistecitos y sus malas palabras. ¿Usted cree que hay cristianos de esos? Por chorros, mi hermano. Y qué lamentable. Porque esto afecta primero a él, porque se está engañando. En cada justificación se engaña. Afecta a su familia, son los que primero son afectados. Puede afectar su relación con la iglesia. Se empiezan a apartar, se empiezan a sentir así como, su misma condición los hace que se empiecen a distinguir. Pero lo más terrible es que esto afecta su relación con Dios. Jesús tuvo muchos seguidores, muchos discípulos de hecho, pero mientras veían milagros, escuchaban las palabras de Jesús, su sola presencia hacía que sintieran el aliento, el consuelo de Dios. Yo no podrían imaginarme tener a Jesucristo delante de mí. ¿Se imagina verlo, los que lo vieron ahí, ver su mirada, su manera de conducirse, la forma como trataba a la gente, bebiendo sus palabras? Eso era, no tengo palabras. Pero mire, en cuanto a través de sus enseñanzas escucharon las demandas de Dios, sí, el Señor te consuela, el Señor hace todo, sí, pero también te empieza a demandar. Entonces ahí ya la palabra de Cristo empezó a ser percibida como dura, exigente, confrontante. ¿Y qué cree que pasó? Así como muchos le seguían, muchos también lo abandonaron. Juan 6:60 dice, al oírlas, las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y sabe qué? Hay muchos que en la iglesia, en medio de la predicación, ¿esto qué? ¿Por qué dice esto? ¿Me lo está diciendo a mí directamente? Pues el Señor sí. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para analizar la vida de cada uno de ustedes para dirigirle el mensaje de manera personal? No, mi hermano. Aquí va. De hecho, el Señor primero trató conmigo. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿A dónde volvieron? Atrás. ¿Y qué es volver atrás? Al pecado, a seguir en sus pensamientos, en sus conductas. No, ¿cómo es posible? Allí en casa de oración son unos fanáticos, unos religiosos. No, todo la Biblia, pues ¿qué pasa? ¿No vamos a vivir nunca? Pues no, conforme al mundo no, conforme a Dios sí. Dice, muchos ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, fíjese, todavía el Señor, ¿acaso también quieren irse ustedes? ¿Qué representa esto? Que el Señor no nos tiene a la fuerza. Mire, el Señor no nos obliga a nada, ni siquiera a amarle. ¿Sí sabía usted eso? Ahora, pongan atención en el hecho que viene, en las palabras de Pedro, porque quienes realmente conocían a Jesús no se irían, no se van. Sin importar que para la mayoría de la gente la palabra era dura y demasiado exigente, para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos empezaban ya a conocer a Cristo de una manera distinta. Empezaban a amar sus palabras,
Sabían lo que estaba produciendo en ellos, valores eternos. Por eso decidieron permanecer con Él sin importar el precio. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, ¿se tratará solamente de decir, bueno, yo aquí me quedo porque aquí están las palabras de vida eterna delante de Cristo? Él las expresa. ¿O hacer de las palabras de vida eterna mi forma de vida? ¿De qué se trata? De eso, mi hermano, no solamente de escuchar. O sea, esto no ha cambiado. Y en toda generación, esta decisión es un dilema que muchos creyentes han tenido que afrontar. Porque o rechazas la palabra que te convierte, la que señala tu pecado, la que remueve tu pasado, la que corrige tu vida, o te rindes ante la evidencia de tu realidad espiritual y te sometes a las palabras de Cristo. Obedece su consejo aunque arruine tus planes, aunque te cambie los hábitos mundanos, aunque derrumbe tus ídolos. O reaccionar como quienes lo abandonaron y ofenderse porque la palabra exhibe la condición. Quita tu mirada y el corazón de las banalidades del mundo, del materialismo, de los placeres carnales, porque eso es lo que hace la palabra. Aquellos hombres que lo abandonaron, dice que volvieron atrás. ¿Será que era más conveniente regresarse para escuchar el cosquilleo de las fábulas de la verdad adulterada de los religiosos de aquella época como ahora? ¿O permitirás que el Espíritu Santo te esté mostrando en cada mensaje la necesidad de santificarte? ¿Qué prefieres, mi hermano? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La palabra reprensión no es regaño, la palabra reprensión es exhibir. No quiere que sus obras sean exhibidas, porque a nadie le gusta que le diga la verdad. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que nada debe, ¿qué? Nada teme. Con libertad, ¿verdad? La palabra de Dios es la luz que revela cada cosa oculta. Y cuando el Señor empezó a sacar esos pecados ocultos de quienes escuchaban su palabra, pues no era grato. Pero lo más impresionante es que eran los religiosos, los guías espirituales, que se sentían aludidos de manera más directa, y se llenaban de ira. Por eso lo buscaban para matarlo. Dice la Escritura: no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué habrá todavía quien, conociendo la palabra, conociendo a Dios, se atreve a vivir una vida doble? Sin embargo, los seguidores de Cristo, que reconocían su condición, recibían las palabras de Cristo como ese bálsamo que limpia, que consuela, que quita cargas. Porque cuando tú, mi hermano, reconoces tu pecado, cuando tú reconoces tus faltas, se las entregas al Señor, te quitas una gran carga, una gran losa. Sin embargo, también el decidir caminar con el Señor te convierte en enemigo del mundo y en blanco de tus agresores. Es inevitable. ¿Pero qué prefieres? ¿Que el mundo te conozca? El Salmo 69:7 es un salmo profético, mesiánico, pero David con estas palabras habla de la condición que estaba viviendo en ese momento por seguir al Señor. Y dice: por ti he sido ofendido, me arde la cara de vergüenza, hasta mis propios hermanos me ven como un extraño. El celo que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Ese es el celo que tenemos que tener con el Señor, no solamente obedecerle, no solamente caminar con Él, sino tener celo por la palabra de Dios. Sin embargo, a veces hay quien se conduce como un depredador de la palabra de Dios. La amistad con el mundo, Señor, nos aleja del Señor.
Sin embargo, no todos alcanzan a discernir la santidad de Dios como para renunciar a aquello que les está estorbando en su relación con Él. Y se engañan, como les decía hace un momento, pretendiendo acercarse al Señor en esas condiciones. Mis hermanos, en esas condiciones tú no tienes una relación con Dios. Lo que tienes es una forma religiosa de ejercer tu fe. Es como cuando dice el Señor: si quieres que tus oraciones, varón, sean escuchadas, trata a tu mujer como brazo más frágil. Si quieres que te vaya bien. Y hay quien pretende lo contrario. Por eso no en vano la Escritura enfatiza la obediencia, la santidad, el sometimiento a la voluntad de Dios. Pero no obstante, todavía hay un gran velo en muchos creyentes que se les hace fácil abusar de la gracia. Ese es un menosprecio a la salvación. En otra ocasión, Jesucristo lo expresa de esta manera en Lucas 14:26. Este es un paralelo del versículo que leímos acerca del negarse a sí mismo. Pero mire lo que dice en esta ocasión. Si alguno es Lucas 14:26, para que lo lea conmigo. Y aquí el Señor va más allá. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A ver, ahora explíquemelo usted a mí. Me va a quedar así, o sea, nos quedamos como, entonces, ¿qué, me voy a quedar sin familia o qué pasó? No, que el amor, no, mi hermano, no se trata de eso. La palabra aborrecer es tener en mayor prioridad. O sea, si alguno de nosotros tenemos en mayor prioridad, o sea, si no ponemos en su justo lugar nuestras relaciones afectivas, ¿quién tiene que estar en primer lugar? Dios, Señor Jesucristo. Porque de ahí va a partir que usted sea transformada conforme a su carácter. Ahora, ¿a quién cree que le va a convenir que usted tenga esa prioridad? No solo a usted, también a su padre, a su madre, sus hermanos, sus hermanas. ¿Por qué? Porque al ser usted transformado en el carácter de Cristo, porque Él es su prioridad, ¿quién cree que es el más beneficiado? Los que le rodean. Por eso dice, el que no lleva su cruz, el que no entiende ese proceso de negación, de renunciar a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Pero cuando tú profesas y defiendes tu fe con firmeza, mi hermano, en ese momento también las cosas van a cambiar y vas a ser probado. Porque es cuando viene el señalamiento, la ofensa, por aquellos que no estarán jamás de acuerdo con el cambio que el Señor está obrando en tu vida. No van a estar de acuerdo con que tú ya no seas el mismo de antes. Pero qué importante es que seas transformado. ¿Se acuerda de el primer mártir que señala el Nuevo Testamento, Esteban? Él hizo una defensa impresionante del Evangelio de Cristo, pero viniendo desde las historias bíblicas, desde los antepasados. Y hace una confrontación. Y dice la Escritura, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Yo sí he visto gente que rechina los dientes, y no solamente para dormir. Mire, finalmente terminaron matándolo. Aunque él respondió, él expresó unas palabras impresionantes: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tenía el carácter de Cristo. Tenía el carácter de Cristo. De hecho, en ese evento vemos por primera vez al joven Saulo de Tarso. Ahora, ¿qué hizo este hombre para enfurecer a las multitudes y en especial a los religiosos? Porque fueron los mismos que crucificaron a Jesucristo. Simplemente predicó la verdad. Simplemente testificaba con su vida su fe. Era un hombre congruente.
a la palabra de Dios. Hizo lo que Jesús le mandó. ¿Usted cree que este hombre pudo ser considerado amigo de Jesús? Sí. El Señor dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Por eso Jesús siempre hacía evidente la infidelidad, la traición, pero sobre todo de quienes abusaban de la confianza que Dios les había dado para apacentar a su pueblo. Hablábamos que un verdadero amigo es digno de confianza, no abusa de la confianza. Y en Marcos 12:1 hay una parábola en la que vamos a basar un poquito esto. Acompáñeme ahí. Marcos 12:1. El contexto en el momento de que Jesús estaba diciendo esta parábola era porque había una gran cantidad de fariseos, de escribas delante de él, además de sus discípulos. Y dice: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Dice: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a este también lo hirieron en la cabeza y lo afrentaron. Y envió a otra, y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero ellos herían a unos, mataban a otros. Teniendo todavía un hijo suyo amado, por último también lo envió a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Y lo prendieron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hará? Vendrá, destruirá a los labradores y les dará la viña a otros. En esta parábola, pues es una alusión clara a lo que estaba sucediendo en el momento que llegó Jesús aquí en la tierra. El hombre que plantó la viña es Dios. La viña es la iglesia del Antiguo Testamento, en ese momento representada por el pueblo, la gente que estaba en ese entorno. ¿Qué debían hacer estos labradores? Cuidarla, protegerla, abonarla con la palabra escrita para que diera un fruto agradable a Dios. Los malos labradores estaban representados por aquellos que, al amar más al mundo que al Señor y su palabra, traicionaron su confianza. Hicieron de la viña un negocio personal, maltratando y violentando a quienes debían ser bendecidos y edificados. Los siervos que fueron a recoger del fruto representan a los profetas que regresaban con las manos vacías, los que eran insultados, agredidos y hasta asesinados. Bueno, en esas condiciones encontró nuestro Señor la viña de Dios. Seducidos, oprimidos bajo el legalismo de doctrinas y tradiciones saturadas de argumentos humanos. Pero estos provenían de malos siervos, que solo veían por sus propios intereses. Cuando apareció el Hijo del Señor de la viña, lo persiguieron, lo prendieron y lo mataron. Lo que no entendieron es que a quien estaban robando era Dios, y por eso el Señor se los recordó. En Marcos 12:10, terminando la parábola, dice: ¿no han leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Jesucristo, mis hermanos, como piedra angular, como los cimientos donde está fundamentada la iglesia del nuevo pacto, que está representada representa a los otros labradores, a quienes ahora confió el cuidado de su viña. Está hablando de la iglesia. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? El Señor continúa buscando buenos labradores, siervos confiables que hagan lo que Él les manda. O sea, sigue buscando a quien llamar amigos para enviarlos a recoger el fruto de su viña, porque los tiempos son malos, se acerca el fin y se están perdiendo. Jesús sabía que estaba por llegar el momento de ir a la cruz,
pero también sabía que comenzaba para los discípulos el camino de la labranza de la viña. De manera que después de ese trabajo tan intenso durante 3 años, de estarles enseñando, de estar con ellos, de caminar con ellos, en Juan 15:15 les dice: ya no los llamo a más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. La pregunta es: ¿usted cree que esta palabra también es para nosotros? Sí, mis hermanos. El Señor sigue buscando amigos en quien confiarle su palabra. Ahora, Él dijo: les he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. ¿Usted cree que nosotros conocemos toda la voluntad de Dios, todo el consejo de Dios, las palabras que el Señor dejó expresadas en la Biblia? ¿Las conocemos? ¿Sí? Por eso las estudiamos. Por eso la palabra nos confronta cada día, cada vez que la escuchamos. Con esa confianza de haberle estado todo el consejo de Dios, así como Pablo lo dijo a los hermanos de Éfeso cuando ya estaba a punto de ir a Roma. Dice: yo estoy libre de toda la sangre de ustedes porque les he dado todo el consejo de Dios. Igualmente, con esa confianza Jesús envió a sus discípulos, sabiendo que el resultado de su obediencia sería el rechazo, actitudes de odio, palabras hirientes, aún la agresión física. Y eso iba a ser la respuesta de quienes no entienden que Dios les está extendiendo su misericordia. Por eso este mensaje va muy ligado con el mensaje de la semana anterior. La dureza de corazón, la ignorancia y la incredulidad hacen que cualquier mensaje que vaya en contra de los intereses personales o del pecado sea rechazado, a pesar de las consecuencias. El hombre no comprende la necesidad de estar en armonía con Dios, en amistad con Él, y que solamente esto es posible por medio de la fe, la obediencia y la santidad. De tal manera que el Señor sigue buscando, mi hermano. Volverse en amistad con Dios significa reconocer su voluntad para obedecerla. Amistarse con Dios significa amarle con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma, y ofrecerle nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Eso es amistarse con Dios. Ser confiables a Él. Y la lealtad es una de las virtudes más costosas de la vida, porque quien es leal ya no vive para sí mismo, se esmera en cumplir con fidelidad sus compromisos, sostiene sus decisiones, aunque vaya de por medio del sufrimiento. Y delante de Dios, mis hermanos, el compromiso que tenemos, ¿cuál es? La vida cristiana, el testimonio, la predicación del Evangelio. Esa es la lealtad que el Señor espera de parte nuestra. Lamentablemente, y digo que es muy lamentable porque si algo caracteriza en la actualidad a la iglesia cristiana, es una falta de lealtad a Dios, a la obra de Cristo, y por consiguiente a nuestros semejantes, porque no se tiene misericordia de las personas que están perdiendo. Y cuando no hay lealtad, cuando no hay temor, cuando no hay fidelidad para con Dios, cuando no hay respeto para la obra de Jesucristo, no va a haber evidencias en la iglesia de ser la luz para los que se están perdiendo. Por eso Jesús, siendo la máxima expresión del amor de Dios, Él fue el instrumento, Él fue la mano que el Señor extendió al hombre. Cuando Él llama a sus discípulos amigos, no significa que fue por haber tenido una relación de fraternidad con ellos durante su estancia en la tierra. O sea, no está hablando de una relación fraternal, está hablando de su propio corazón. Jesús siempre estuvo dispuesto a dar su vida por ellos, por eso les llamaba amigos. Nadie tiene mayor amor que que poner su vida por sus amigos. Entonces ninguno ha tenido mayor amor al de Jesucristo, al dar ¿qué? Su vida sin tener que hacerlo.
Desde el momento que dejó su reino para redimir a la humanidad, expresó ese amor sacrificial por todos nosotros. De manera que cuando el Señor dice ahora, hagan lo que yo les mando para que sean mis amigos, ¿qué significa? Que al estar bajo la voluntad de Dios y seguir su consejo, eso nos va a dar la seguridad y la paz que tenemos con Él. Estar bajo la autoridad de Dios, mis hermanos, obedecer a Dios nos va a llenar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la enemistad con Dios trae consecuencias, trae confusión al hombre. Por eso el reconciliarse con el Padre es lo que nos da esa paz verdadera. Y esa paz es la que nos permite estar en medio de cualquier situación y mantenerse confiado. Mis hermanos, eso significa que tú confías en Dios, que Dios te es confiable, que puedes esperar simplemente en Él. El Señor dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Dice, no dejen que su corazón se turbe, que tenga miedo. Entonces, si el hombre no tiene paz, y estoy hablando en la generalidad, es porque está en enemistad con Dios, está viviendo fuera de su voluntad. Y créame, mis hermanos, hay muchos dentro de las iglesias que viven esta falta de paz, una constante inconformidad, frustraciones, contiendas. Mire, en el mundo las personas buscan alcanzar grandes metas, hacer grandes fortunas. Sin embargo, usted puede ver que hay gente con esas condiciones y no tiene paz. ¿Por qué? Porque la paz no tiene precio. Job 22:21 dice, yo se lo voy a leer: ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Y no está hablando de una prosperidad económica, está hablando de la prosperidad del alma. Dice, deja que Él te instruya, grábate en la mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, Él te escuchará y tú cumplirás las promesas que le hagas. Esta es la versión de Dios habla hoy. ¿Quién no desea ver el bien en su vida? ¿Quién no desea el bien de su familia? ¿Quién no desea que le vaya bien? Pero es común escuchar a muchos diciendo, ¿por qué si parece que las cosas están tan bien, siento que todo sale mal? O sea, están inconformes. Porque el gran problema del hombre es que siempre busca a Dios a su manera, sin confiar realmente en Él. No alcanzo a comprender que los pensamientos del Señor son más altos y siempre serán para beneficio del hombre. Pero lo más importante, no sabe que lo que necesita es reconciliarse con Dios para ser restaurado, para poder tener esa paz, esa confianza de que el Señor está con él. ¿Usted cree que el Señor está con usted? ¿Que puede confiar en Él? ¿Que si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? Mire, son palabras tan hermosas que a veces repetimos porque nos las aprendimos, pero tenemos que aprender a hacerlas nuestras. De tal manera que el Señor nos está indicando siempre, nos está señalando, busca primero el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús, y como añadidura vas a tener la seguridad que todo lo que tú necesites será suplido. Por tanto, estar en amistad con Dios nos da la seguridad de que somos la iglesia que será guardada hasta el final de los tiempos, que somos la novia que espera guardándose en santidad y pureza. Y si sabemos que por su misericordia hemos sido librados de la ira venidera, que somos coherederos con Cristo, y si como siervos inútiles hacemos lo que debemos hacer, entonces podemos considerarnos amigos de Dios. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Porque cubría estas características. ¿Por qué los apóstoles
fueron llamados amigos de Jesucristo porque cubrían estas características. Y nosotros, mis hermanos, tenemos la mano del Señor extendida siempre en señal de amistad y nos sigue diciendo: yo te veo como mi amigo si haces lo que yo te pido. Ahora, ¿a quién cree que le conviene hacer lo que Dios nos pide? A nosotros. A nosotros. Así que juzga con justo juicio cómo te conduces, tus pensamientos, tu forma de vivir. Y conforme a lo que te muestre el Señor, pues medita: ¿soy realmente el amigo que Jesucristo espera de mí? O sea, no se trata de que sientas condenación, no. Es meditar tu condición delante de Dios. Porque el Señor te está extendiendo la mano. Amístate conmigo, pero haz lo que yo te pido. Entonces, si encuentras algo que no te ha permitido alcanzar ese nivel de amistad que el Señor espera, pues es tiempo de reconciliarte. Es tiempo de ser un verdadero amigo del Señor. Pero no olvidemos que solo será posible mediante la fe, creerle, la obediencia, o sea, hacer lo que Él nos pide, y la santidad, porque sin santidad ninguno verá a Dios. Y para terminar, mis hermanos, cabe la reflexión: qué bendición tenemos los creyentes que no tenemos que buscar mucho para encontrar el mejor amigo, porque en Jesús tenemos todo. Tenemos su amor, su cuidado, su justicia, y nos demuestra en todo momento su fidelidad bajo cualquier circunstancia. Y la pregunta final sería: ¿hasta dónde está cada uno dispuesto a mostrarle la misma fidelidad, la misma amistad, reconociendo que quizás hasta hoy no es el amigo que el Señor espera, pero no es necesario, no es demasiado tarde para cambiar? Amigos de Dios, ¿quieres ser amigo de Dios? El Señor nos ha dado unos pincelazos, mis hermanos, para que entendamos que Él sigue extendiendo su mano, y no solamente para levantarnos, no solamente para sostenernos, no, nos está dando su mano en señal de amistad. Así que hagamos la parte que nos corresponde. Acompáñame a orar, por favor.